Ucrania hoy se reunía, cuarta ocasión de reunirse con Rusia en esa cuarta ronda para lograr un alto al fuego, la retirada de tropas y unas garantías de seguridad para Ucrania. La posición ucraniana se mantiene sin cambios y nos tememos que la del señor Putin sigue de la misma manera. Además de esa reunión entre Rusia y Ucrania, hoy también Estados Unidos y China se reúnen en Roma, horas después de conocerse que Rusia pidió ayuda económica, no solo económica, de material militar al país asiático tras el inicio de la invasión ucraniana. Pero el fin de semana, estas son las situaciones a nivel de negociación, pero este fin de semana la ofensiva rusa vivió una escalada de violencia y disparó 30 misiles a una base militar situada en la región de Lviv, a unos 25 o 20, porque unos hablan de 25 y otros 20 para el caso muy similar de la frontera con Polonia. También han estado muy cerca bombardeando a 87 kilómetros del mismo país, de Polonia, y a 153 de Rumanía. Así las cosas, me gustaría voy a ir con vosotros, vamos a escuchar de nuevo al presidente Biden y después me dais vuestra opinión. We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. David, Mili. Los movimientos de Putin de este fin de semana y de ayer van encaminados a neutralizar precisamente el suministro armamentístico de la OTAN. Es decir, no por casualidad ha hecho volar por los aires este centro de entrenamiento militar, esa cierta base de formación militar que tiene allí Ucrania y sobre todo donde hay entrenadores militares de la OTAN. Es decir, que aquí hay una cosa muy interesante y es que a Putin no le ha importado que esto estuviese a 25 kilómetros de Polonia. Los testimonios que hay de polacos donde se habla de un cielo de color rojo, tanto en Polonia como en Ucrania, que abarcaba toda la frontera, significa que, y estas son las armas internacionales, que Putin ya no está utilizando esas armas tan precisas porque son mucho más caras, las armas de precisión. Claro, es que yo también ahora tenemos un experto y precisamente, David, quiero preguntarle eso, si ha habido algún fallo, si la logística falla, claramente si ha habido un error o una intencionalidad, es que son cosas muy diferentes. Y si estás, Cristina, bombardeando la frontera de la Unión Europea, de países que ya son de la Unión Europea, estamos hablando de una guerra y estamos hablando de un enorme peligro de que se inicie una contienda global de Rusia frente a las otras potencias. Si nos temíamos esta situación desde el comienzo de esa invasión, se está produciendo. En este momento se están complicando las cosas. Se están complicando las cosas porque Rusia sigue provocando. Es decir, él quiere volver otra vez a lo que fue alguna vez la Unión Soviética y agarrar otra vez todos los países que estaban colindando con él, ya una vez que ya se han liberado. Pero no solamente eso, sino que ya también todos los países que están trabajando en esta coalición internacional para ir en contra de Rusia, están ya no solamente limitando la parte económica, sino que ya también ahora van contra la criptomoneda. Porque recuerda que la criptomoneda también es un producto que viene desarrollándose en Rusia y muchísimo, porque es la única forma de que se está aumentando, vamos a ponerlo así, como una bolsa de valores paralela, en donde el Kremlin y todo el gobierno de Rusia se está apalancando en la criptomoneda para contratar, para subsidiar, para tener como el dinero y poder seguir financiando todo lo que es esta guerra. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el mundo está contra Rusia, pero también nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que dar a entender qué es lo que está pasando en Rusia. Muchísima gente todavía no piensa que en Rusia hay un comunismo. Este es el neocomunismo, en donde te prohíben hablar, te prohíben comunicarte, te prohíben, es decir, el pensamiento único, que es lo nuevo. Y no es ya, no nos vamos a ir a la película del Doctor Chivago cuando veíamos que todo el mundo era igual. No, el nuevo comunismo es esto. Y lamentablemente tenemos ahora una persona como Putin que quiere otra vez volver al retroceso
de volver a la Unión Soviética y volver a tratar de controlar todo este grupo de países. Pues tenemos ya a Juan Antonio Moliner, que ya ha entrado en otra ocasión en el programa, general de división retirado del Ejército del Aire. Señor Moliner, gracias por atender al programa. Muchas gracias, un placer. Ha escuchado ese miedo que hay real sobre toda Europa, sobre los miembros de la OTAN. Escuchábamos al señor Biden. Usted, como experto militar, ¿cree que ha habido un error de cálculo, que el material de que dispone no tiene la precisión que debería, o es algo intencionado? Supongo que se refiere al ataque a la base Sí, de a este fin de semana, sí, a la base militar. No, mi opinión siempre sujeta a error, es que fue un ataque intencionado precisamente en esa base, dadas las circunstancias que ya han mencionado ustedes, de que se estaban preparando personal para incorporarse al ejército ucraniano, bien como milicias, bien en las fuerzas regulares, y a pesar de la cercanía con la frontera polaca y por tanto el riesgo de un error que pudiera llevar a una escalada del conflicto, lo han hecho intencionadamente. Además de misiles, parece ser que el ataque ha sido fundamentalmente un bombardeo aéreo, es decir, llevado a cabo por la aviación rusa, hasta ahora bastante inactiva, pero que obviamente no estaba inutilizada. Y por tanto, ha sido un ataque intencionado y con precisión. Bueno, parece ser que un homólogo suyo ruso, al poco de ver la situación, pidió que se retiraran todos los aviones de la zona. No sé si esto tiene toda la verosimilitud que podemos conocer, porque las noticias nos llegan de aquella manera, pero ¿usted qué cree? En relación con la utilización de la Fuerza Aérea rusa, es un tema muy interesante, porque Rusia comienza el conflicto, comienza la guerra con más de 1.200 aviones de combate y con una Fuerza Aérea teóricamente vendida, incluso vendida al mundo, como muy avanzada tecnológicamente. Sin embargo, en las primeros días y primera semana de la guerra, la aviación rusa apenas hizo acto de presencia, aparte de que junto con los helicópteros de combate fue muy contestada por las fuerzas ucranianas, con varias bajas, utilizando sobre todo los misiles superficie-aire Stinger. Sin embargo, eso no quiere decir que la fuerza rusa todavía no tenga una capacidad de combate. Yo creo que este ataque a la base aérea, a la base militar de Lviv lo demuestra. En cualquier caso, también hay que decir que fuentes occidentales, expertos militares occidentales, han achacado a esa fuerza aérea una deficiente preparación, incluso una deficiente capacitación de sus pilotos, con un número insuficiente de horas de vuelo, falta de simuladores de entrenamiento y también falta de coordinación adecuada entre la aviación y las tropas terrestres. Todos esos factores han hecho que la aviación rusa todavía no haya sido utilizada en todo su potencial, pero lógicamente si Putin, como ya he dicho también en alguna ocasión, va a emplear toda su capacidad militar para vencer lo que él entienda por vencer en el conflicto, utilizará la aviación. Bueno, los que estamos asistiendo, el mundo entero, a esta invasión, señor Moliner, y ya termino con esto, no encontramos explicación. No sé si esto obedece a una táctica fijada de antemano, esgrimida por los grandes estrategas rusos, no lo sé, en torno al señor Putin en el Kremlin, pero no entendemos nadie que la segunda potencia armamentística del mundo, después de Estados Unidos, no sé, acometa tantas inexactitudes. Cierto. Es obvia que la planificación estratégica de esta operación militar especial para Rusia, una guerra en toda su definición convencional para todos los demás, no ha sido de lo más eficiente. Esta es una realidad y sobre la marcha los rusos han tenido que ir improvisando diferentes alternativas y planteamientos estratégicos. ¿Por qué se ha producido esto? Pues una razón puede ser porque a pesar de que efectivamente Rusia tiene esa potencia y esa capacidad militar que no podemos obviar,
pues sigue manteniendo deficiencias desde el aspecto estratégico hasta el planeamiento logístico, como los miles de kilómetros de fuerzas acorazadas tiradas en una carretera aparentemente por falta de combustible y por falta de suministros logísticos. O también, y esta es una opinión que doy yo personalmente, por la falta de información y de inteligencia estratégica adecuada, que se puede ver, por ejemplo, en que el presidente Putin pues, es un auténtico autócrata y solamente quiere oír lo que le gusta oír. El vídeo ese famoso antes de la invasión, de cómo trataba a su jefe de inteligencia para que dijera lo que él quisiera decir, a lo mejor había otras informaciones que había que darle a Putin, pero que nadie se atreve porque solo le dan lo que él quiere oír. Con lo cual, la toma de decisiones basada en esa inteligencia pues es inapropiada. Pues, como siempre, un auténtico placer tener al señor Moliner, experto, es además retirado del Ejército del Aire en estas cuestiones. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo. Errores de precisión. Bueno, ya ha caído el viernes un robot, un bot, ha caído al suelo en un parque de la capital de Croacia, un dron de fabricación rusa, y ojalá no, pero bueno, afortunadamente ha sido un bot, pero quién sabe, ¿no? Estamos hablando de incursiones o esquirlas de una guerra que se está celebrando, se está manteniendo a escasos kilómetros, y lo ha dicho. Yo estoy muy preocupado porque el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha explicado ayer a las claras en un gabinete de crisis, dice: cualquier ataque activaría el artículo 5 de la OTAN, según el cual una agresión a un miembro se considera una agresión a todos. Si hay un ataque militar en territorio de la OTAN, provocaría la invocación de este artículo y utilizaríamos toda la fuerza de la alianza para responder. Esto lo ha dicho ayer. Claro, es decir, la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra es Mundial. que no nos lo acabamos de creer, y ahora tenemos, ya me dicen, a nuestra siguiente invitada, Mili. Yo lo que pienso es que los equipos rusos, aunque se vendan como la segunda potencia en armas, no son los más precisos. De hecho, las estadísticas que hay en cuanto a las compras que existen en muchos países del mundo con armamento militar ruso, los primeros helicópteros que se caen son los rusos, los primeros aviones que se caen son los rusos. O sea, que es todo apariencia, fachada. Esas 72 horas que el señor Putin parece que tenía previstas para hacerse con la capital y con el país, ¿dónde han quedado? Simple y sencillamente ellos van tomando el tiempo, pero es como explicaba muy bien tu invitado, que lamentablemente hay que hacer lo que diga Putin, y posiblemente no le están diciendo ni informando todo lo que está pasando, incluyendo con los muertos rusos. Pues, Mili, tenemos a Sara Núñez del Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos, que entró ya hace unos días y que nos entusiasmó absolutamente a todos en esa contundencia, ¿no? y de una manera clara, cercana, para que entendamos todos cuál es la situación, y además una gran conocedora de Rusia. Señora Núñez, muy buenas tardes ya. Gracias por entrar en directo. Muy buenas tardes y gracias a ustedes. La pregunta que le hacía a nuestro invitado anterior, y que hablaban también los colaboradores, no sé si es torpeza, no sé si obedece a algo previamente ya fijado por el Kremlin, pero ¿qué está ocurriendo? Vamos para 20 días casi ya desde que comenzara la invasión, y no sé en qué punto nos encontramos. Eso, y por supuesto también esa amenaza cada vez más clara y contundente de una posible tercera guerra mundial, Dios no lo quiera, señora Núñez. No, bueno, vamos a ver, sí parece claro que las previsiones iniciales de Putin pues no están saliendo como él pretendía, o como su Estado Mayor, en el caso de que haya tenido opinión, pretendía. Eso es un hecho. Ahora, yo también creo que la escalada de violencia en estos momentos que se está dando, unido a lo que son las conversaciones diplomáticas, lo que hay detrás es que Putin quiere tener la máxima fuerza posible para poder negociar y conseguir lo máximo que considere
para él o los mínimos posibles o máximos que considere que para él son imprescindibles. Entonces es un juego a dos bandas. No me han salido las cosas como sean, obviamente tengo que negociar, pero lo voy a hacer desde la posición de mayor fuerza que pueda tener en un momento dado. Y alargará las conversaciones hasta que considere que está en una posición de fuerza que le permite conseguir lo que pretende. Tanto el señor Zelensky como desde los asesores directos del señor Putin escuchábamos que creen estar cada vez más cerca de una solución diplomática, pero el ministro de Exteriores francés y la inmensa mayoría de la Unión Europea piensa que no hay nada de eso, que cada uno está en sus posturas sin apenas movimiento. Y luego esa reunión de hoy en Roma por parte de Estados Unidos y China. Sí, es que, vamos a ver, el lenguaje diplomático es el que es y eso no lo podemos negar y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero sí es verdad que aquí hay más factores que Ucrania y Rusia, que probablemente cuentan mucho más que Ucrania y casi que Rusia, diría yo, a la hora de ver cómo va a evolucionar el tema. Es decir, si China ayuda a Rusia, entonces las cosas pueden ir en una dirección. Si no lo hace, podrán ir en otra. Si India aumenta la compra de gas y de otros hidrocarburos a Rusia, como parece que se está planteando, las cosas pueden ir en una dirección diferente. Es decir, el problema es que aquí hay muchísimos factores y hasta que no se vea cómo van evolucionando cada uno de ellos, realmente es muy difícil hacer predicciones de qué es lo que va a pasar. Lo que está claro es que si realmente el bloqueo económico internacional es real y no tiene fisuras importantes como pudiera ser China o como pudiera ser India, el futuro de Putin está mucho más complicado que si recibe ayuda de determinados aliados. Y no tenemos que temer, ya para terminar, señora Núñez, ese anuncio, no solo por parte del presidente, sino también, hablabas, David, del ministro, ¿no? Hay una cosa... Bueno, del colaborador directo en exteriores del señor Biden, que hablaba de que si hay la más mínima agresión a uno de los Estados miembros, tenemos encima lo que nadie quiere. Bueno, hay un informe, de hecho, Cristina y amigas, o sea, este informe es de ayer, ¿vale? La OTAN emite este informe. Recuerda, y leo literalmente, una guerra total en Europa provocaría la participación de 4 potencias nucleares como son Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y no se podría evitar. Esto es un informe de ayer. Ay, o sea, yo estoy leyendo datos de la OTAN. Díganos que no. Es un poco difícil decir que no en estos momentos, pero sí es cierto que lo que tenemos que esperar es que la cordura realmente se mantenga y que Putin sepa. Eso le iba a decir, la cordura por parte del resto de estados que no son Rusia, ¿no? Porque la cordura de Putin no se puede esperar, claro, no, pero, sí. Pero no, por todos, también por Putin. O sea, él tiene que ser capaz de medir hasta dónde puede llegar y cuál es la cantidad de enfrentamiento que puede asumir para no perder. Claro. O sea, ahí también tiene que haber cordura y para mí Putin no es ningún loco, ¿eh? No, y por otra parte, no es ningún loco. No es ningún loco. Y por parte de Europa o Estados Unidos, es decir, de la OTAN y de otros posibles países afectados, no se puede responder a provocaciones a la primera de cambio. Es decir, hay que medir mucho cuáles son las acciones que se pueden tomar en cada momento y medir las consecuencias. Por lo tanto, la cordura tiene que llegar a todos. Pues ojalá reine esa cordura. Señora Núñez del Prado, como siempre, un placer, buen día. Lo mismo digo, muchísimas gracias, un placer. Fíjate hasta qué punto la cordura está reinando, que Zelensky ha pedido una zona de exclusión aérea, que vamos a decir, se interceptaran vuelos rusos sobre territorio ucraniano, aunque sea una zona, y le ha dicho la OTAN, amigo mío, esto no lo podemos hacer porque sería volatilizar los escudos antinucleares que tiene montados Putin y distribuidos a lo largo de la frontera. Es decir, tendría, fíjate, Estados Unidos y la OTAN cargarse material militar de Putin para obedecer a Zelensky. Bueno, o sea, así están las cosas. Pero también Bueno, ya Borrell, perdona, Mili, ya Borrell, que
ha hablado a veces, no sé si quizás de más o con un ímpetu en demasía, ya ha reconocido que a lo mejor la OTAN se ha excedido en prometer al señor Zelensky, todo esto antes de la invasión, ¿no?, que iba a ingresar en la OTAN y en la Unión Europea, porque es que todo esto parte de ahí. Es que yo creo que se le han dado alas, como aquel que dice, a Zelensky, prometiéndole algo que estaba muy lejos de poder suceder. Yo creo que de ahí también parte. Tan sencillo a día de hoy como rendirse, os lo digo de verdad. Son miles, no son pocas las voces que lo están diciendo, de vidas de inocentes arrasados y machacados mientras está la OTAN, Estados Unidos y Europa atadas de manos y no pueden hacer nada porque le da el botón nuclear y desaparece. Amenaza nuclear, quiero hablar de ello brevemente para contestar a David. Mili, ¿o querías? Porque estabas asintiendo. No, a ver, que estamos hablando, tú hablas de amenaza nuclear, me voy a ir por allí. Estos tipos de gobernantes no tienen cordura, no tienen diplomacia, tienen una palabra hoy, otra palabra mañana. Entonces, con este tipo de negociaciones políticas o diplomáticas, vamos a ponerlo así, la diplomacia tiene que avanzar, la diplomacia tiene que ir como la tecnología, avanzando en el mundo. Hoy en día tenemos un acuerdo de dictadores o comunistas en los gobiernos de muchos países que no dialogan. No aceptan el diálogo. Sí, Mili, pero la otra posibilidad claro, es que... Pero la sensatez es no a una tercera guerra mundial. Eso sería sensato. Pero este tipo de gobernantes no son sensatos, lamentablemente. Es mi punto de vista, obviamente, hombre, claro. Por eso estás ahí sentada, para decir lo que te parezca. Pero en la línea de David, cada vez son más los expertos. Aquí yo creo que las primeras voces en ese sentido se han dicho en este programa por grandes historiadores y expertos geopolíticos. O sea, no es nada descabellado el pedir que haya cuantas menos víctimas mejor cuando se ve que la solución es cada vez más complicada. Hablábamos justamente de amenazas nucleares y ya hay países, por ejemplo, que están los más cercanos, lógicamente Ucrania, República Checa, Bulgaria o Polonia, y hay otros, Finlandia, Noruega, se lanzan a comprar pastillas de yoduro potásico ante el miedo de un ataque nuclear ruso. Bueno, vamos a hablar con Iván Espada, que es un responsable del área de información del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que nos va a explicar, como en tantas ocasiones, si se nos está yendo la cabeza por ese miedo, que bueno, el miedo es lícito, pero no sé si plantear cuestiones como estas son, perdón, muy descabelladas. Señor Espada, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Perdóneme la garganta. Bueno, usted sabe que hay países que se están pertrechando y los ciudadanos están comprando. Ahora nos va a explicar qué tipo de pastillas de yoduro de potasio para, no sé, por la efectividad que dicen algunas voces que tienen ante la radiactividad. Bueno, en primer lugar queremos trasladar un mensaje de tranquilidad. De momento todavía no ha llegado, digamos, la situación a un nivel tan grave como para tener que recurrir a pastillas de yoduro potásico. Tenemos que seguir siempre las recomendaciones de las autoridades gubernamentales en relación a este tipo de productos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que no está justificado tomar ahora mismo ningún tipo de aporte de yodo para luchar contra una situación que todavía no se ha producido. Claro, pero ¿de dónde parte, señor Espada, el comprar o el querer adquirir este tipo de pastillas? Sí, se ha comprobado que cuando hay una emergencia nuclear, una emergencia radiológica, uno de los órganos que más se ven afectados por la radiación es la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos localizada en nuestro cuello y que tiene gran capacidad para captar yodo. Y este yodo puede ser, por ejemplo, yodo de tipo radioactivo. Si conseguimos bloquear esta glándula con un yodo no radioactivo, evitamos que la tiroides absorba el yodo radioactivo y, por tanto, limitamos los efectos de la radiación sobre nuestra tiroides. Pero sí hay que tener claro que cuando hay una emergencia radiológica, aparte de yodo radioactivo, se liberan otros radioisótopos que pueden afectar a nuestro cuerpo
y que por lo tanto no estamos totalmente protegidos frente a la radiación por tomar yoduro potásico, por supuesto. Claro, y luego otra, ¿no? Que estas pastillas contienen una dosis mínima, ¿no? Usted lo sabe mucho mejor, una dosis de 0,1, 0,3 miligramos, y se necesitarían en torno a 130 miligramos, es decir, que tendríamos que desabastecer, pero no una farmacia, las farmacias de una ciudad. Correcto, el yoduro potásico se usa como medicamento destinado fundamentalmente a personas que tienen déficit de yodo o en mujeres embarazadas. Entonces son pastillas que normalmente tienen de 0,1 a 0,3 miligramos y, como muy bien dice, la dosis recomendada serían de 130 miligramos en adultos. Esto quiere decir que para protegernos con estos medicamentos que tenemos en farmacia tendríamos que tomarnos al día entre 400 y 1.300 comprimidos. Por lo tanto, la eficacia, lógicamente, de estos medicamentos no vale. Con lo cual, se concluye, señor Espada, antes de despedirle, abstenerse de esa tentación absurda. Lo primero porque esa amenaza, bueno, ojalá esté cada vez más lejos, pero que tampoco, además, solucionaría absolutamente nada. Exactamente, seguir siempre las recomendaciones que nos trasladen desde el gobierno. Pues muy amable, Iván Espada, gracias, experto en medicamentos. Una alarma para concluir, pero bueno, una llamadita de atención junto con la amenaza nuclear. El presidente polaco, Andrzej Duda, ayer en la BBC ha dicho: estamos contemplando la posibilidad de armas químicas por parte de Rusia. Ayer en la BBC, presidente de Polonia con informes. Quiere decir que este señor, lo ha dicho muy bien nuestra querida compañera, que está dispuesto a todo porque es un paranoico. O sea, son regímenes autócratas de paranoicos. Entonces hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Y tú sabes lo más triste de todo, es que cuando un país entra en este tipo de situaciones, se la tiene que arreglar solos. Porque nosotros todavía en Venezuela estamos esperando que lleguen los marines y no han llegado. Y no van a llegar, y no van a llegar. Es decir, cuando entran en este tipo... de gas al señor Biden, todavía están los republicanos reclamando que no se pueden hacer este tipo de negociaciones, que no se acepten. Y yo también estoy de acuerdo. Si tú tienes unas normas contundentes, porque todos son aliados. Irán, Venezuela, Cuba, Rusia, China, todos estos países son aliados. De hecho, Rusia está pidiendo, bueno, y se nos está yendo de madre, sí, es que todos son aliados. Pero está pidiendo voluntariado de todos estos países. Sí, claro, no, es que ya se están enviando tropas de Venezuela inclusive, porque ya se conocen. ¿Hubiera resistido Zelensky de saber cómo estamos ahora? Esa es la pregunta. Entonces, y por eso yo digo... Esa es la pregunta, por ahí va. Claro, pero ya estaría contraria. ¿Qué es lo que quiere el mundo? La paz. Pues este señor no quiere la paz, no es diplomático, no está en sus cabales, no va a ser sensato. Entonces tendremos que utilizar otro tipo de herramientas y no las bélicas para ver cómo hacemos. Claro que sí, Cristina. Gracias, Mili. Como siempre, David, te veo en unos minutos. Y que te mejores.